Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Señor. Señor, gracias porque, Señor, en tu misericordia no hemos sido consumidos, Señor. Y tú, Señor, nos diste de tu amor, Señor, bendito Dios, Señor. Nos diste de tu bondad, Rey Santo, Señor. Para que así, Señor, bendito Rey, pudiéramos, Señor, caminar contigo, Rey Santo, Señor. Tú eres fiel, Señor. Y aunque nosotros fuéramos infieles, Señor, tú permaneces fiel, Señor. Tú no te puedes negar a ti mismo, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Santo Espíritu de Dios, porque tú nos enseñas. Tú nos reargulles de pecado. Tú nos revelas, nos traes el conocimiento de tu palabra, nos enseñas, Señor. Y así como dices tú, Señor, que la unción del Santo nos enseña todas las cosas, Señor. Y que no tendremos necesidad, Señor, bendito Rey, Señor, en este nuevo pacto, Señor, de que nadie nos enseñe, Señor, bendito Dios, Señor, porque, Señor, todos conoceremos a ti, Señor. Todos te conoceremos desde el más pequeño, Señor, hasta el más viejo, Señor. Te conocerán, Señor. Gracias. Ya no hay necesidad de que nos enseñen a conocerte, Rey Santo, Señor, porque para eso está el Santo Espíritu de Dios, que nos enseña, que nos da a conocerte, Señor, bendito Dios, y también, Señor, a formarnos como tú eres, Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Rey. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, por la revelación que tú das, Rey Santo, Señor. Por el entendimiento en la revelación, Rey Santo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Santo Espíritu de Dios. Porque te tenemos de nuestro lado, Señor, cuando nos compraste con precio de sangre y nos reconciliaste, Señor. Tú, Señor, bendito Rey, estás con nosotros, Señor. Y todo, Rey, todo lo que tú empezaste en nuestras vidas, tú también lo terminarás, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Sean bendecidos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Sean bendecidas sus familias, sus esposos, sus esposas, sus hijos, sus trabajos sean bendecidos. Sea bendecido su ministerio, en el cual el Señor los ha llamado y se los ha revelado. Damos gracias al Señor por su misericordia, por su verdad, ¿sí? Y vamos a la palabra. Esta palabra nació de la revelación por el Espíritu en la oración. Y nosotros nos gozamos de lo que el Señor trae para nosotros y para compartirlo con ustedes, mis hermanos, y que sea el Santo Espíritu de Dios obrando en sus vidas, abriéndole el entendimiento, abriendo en ustedes la comprensión de la palabra, la comprensión de lo que el Señor quiere transmitirte hoy a tu vida. Sea el Señor obrando en nosotros, en cada uno de nosotros, porque aún como esta revelación fue dada por nosotros, nos la entregó el Señor a nosotros, pero hermano, es para nosotros primeramente también y para ustedes. Y nos gozamos en el Señor de su palabra, de su revelación por el Espíritu, como lo dice la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo que nos dejaron el Consolador. La palabra de Dios en Isaías capítulo 55 versículo 6 nos dice: Buscad a Yahvé mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahvé, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahvé. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Bendito el Señor por lo que nos habla en su palabra, y que esta palabra también nosotros la podamos apersonarnos de ella. Y hay algo bien importante que el Señor nos habla, y es de que dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Yahvé. O sea que nosotros como hijos de Dios podemos tener nuestros propios pensamientos y nuestros propios caminos también, ¿sí? Pero déjeme decirle, hermano, que si nosotros tenemos nuestros propios pensamientos y nuestros propios caminos, debe tener mucha similitud con los caminos del hombre viejo nuestro, o sea, de la simiente de Adán y Eva, porque nosotros ahora somos de la simiente de Cristo. Entonces, aquí nos dice en el versículo 9, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces el Señor nos está diciendo y nos está haciendo la comparación. Mira, yo soy Dios y mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, y mis caminos son más altos que tus caminos. O sea que si nosotros por medio de Jesucristo nos reconciliaron con Dios, nosotros podemos tener los pensamientos de Dios. Por eso nos dice el apóstol Pablo que tenemos la mente de Cristo. Y si los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos cuando andamos en la maldad o cuando andamos en la carne, ¿sí? Entonces debemos de empezar a caminar en sus caminos, ¿sí? Y entonces nos dice la palabra de Dios que así como la lluvia, ¿sí?, cae, desciende y germina y produce y da semilla, ¿sí?, así mismo es la palabra del Señor que es enviada a nuestras vidas, que va a prosperar y va a hacer la obra para la cual Él la ha enviado. Y demos gracias al Señor porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, y que necesita, hermano, que separe nuestra alma de nuestro espíritu. Por eso es tan importante la lectura de la palabra de Dios, de que nosotros meditemos en su palabra y que nosotros caminemos en su palabra, y así estaremos caminando por sus caminos, en esos caminos que son más altos. Así como el cielo es más alto que la tierra, ¿sí? Así mismo, hermanos, entonces podemos, cuando estamos caminando en la palabra de Dios, entonces estamos caminando en sus caminos. Y cuando meditamos y pensamos en la palabra de Dios, allí estamos pensando en sus pensamientos. Es precioso. Y la palabra de Dios entonces nos dice en Jeremías capítulo 6, nos dice en Jeremías capítulo 6, versículo 16, debemos entender, hermanos, que Jeremías es un profeta que el Señor levanta para hablarle a Judá por todo lo que, las abominaciones y todo lo que ha hecho Judá, y que los va a llevar, los va a castigar y los va a llevar al exilio a Babilonia. Entonces el Señor les está diciendo a ellos en el versículo 16, así dijo Yahvé, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas
que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Esto es muy tremendo, hermanos, porque aun cuando ellos han llevados a Babilonia, y el Señor levanta al profeta Ezequiel y les dice: yo te envío a una casa rebelde, dura de servir. Te doy frente de diamante porque es una casa dura de servir, una casa rebelde. Entonces podemos ver que aún estando en Babilonia, el Señor habla sobre Judá, que es una casa rebelde y dura de servicio. O sea que es bien tremendo lo que les toca hacer a estos dos profetas, a Jeremías, porque están en su casa, están ahí en Israel, y les está diciendo: los van a sacar de aquí, los van a deportar, los van a llevar cautivos. Y sin embargo hicieron muchas cosas con Jeremías. Sin embargo, entonces el Señor les está diciendo: paraos en los caminos. O sea, ¿en qué caminos ellos andaban? ¿Sí? Caminos de abominación, caminos de vergüenza, caminos que el Señor no les había dicho que caminaran por ellos. Y si nosotros recordamos, Moisés, antes de que pasaran el Jordán, está hablándoles acerca de la ley, les está recordando, y por eso es el libro de Deuteronomios, porque es el recordarles las palabras de Dios, ¿sí? Y entonces es para decirles: ustedes van a ir a una tierra, ¿sí?, que fluye leche y miel, pero destruyan todo. Los ídolos, todo lo destruyanlo todo para que ustedes no caminen en esos caminos. Entonces, mis hermanos, aquí está este pueblo. Es un pueblo que está en otras cosas, en otros caminos, y le dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Entonces, hermanos, es muy tremendo, porque el contexto de esta palabra es de que Jeremías les estaba hablando acerca de su condición en la que se encuentra Israel. Sin embargo, esta palabra la usan mucho los judaizantes, y que dicen que vuelvan a las sendas antiguas. Y cuando les dicen vuelvan a las sendas antiguas, y le están diciendo al creyente vuelva a las sendas antiguas, lo llevan a la ley y lo llevan al hebreo. Entonces el idioma hebreo es las sendas antiguas, y las sendas, ¿sí?, las sendas antiguas, entonces es la ley. Déjeme decirle, hermano, que nosotros como creyentes, aquí lo dice muy claramente: andad por las sendas antiguas, preguntad cuál es el camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿qué nos dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 11, en el versículo 28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, hermano, si el Señor habla de que se vuelva a las sendas antiguas para que puedan tener ese descanso para sus almas, el Señor está diciendo: vuélvasen a la palabra, vuélvasen al Señor, vuélvasen, porque es que en Reina Valera nos traducen el verbo se hizo carne, ¿sí? Y entonces es volver a la palabra de Dios, volver en esos caminos que el Señor había trazado, ¿sí? Volver a esas partes, pero no es volver al hebreo, no es volver a pronunciar los nombres en hebreo, cualquier nombre, no es volver al judaizarse, es volverse al Señor.
Entonces el Señor por eso está diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y aquí nos dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, mi hermano, es bien interesante lo que el Señor nos dice a nosotros. Y el Señor Jesús ahí en Juan capítulo 14, versículos del 1 en adelante, nos dice la palabra: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ahí está. No se turbe vuestro corazón, ¿sí? O sea, el descanso lo encontramos en Jesucristo. Y entonces Él dice, ¿crees en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, esto debemos de tenerlo muy claro y muy presente, hermanos, que no es el judaísmo el camino, no es el judaísmo la senda antigua. No, estamos en un error. La senda antigua que fue trazada desde un comienzo, aún cuando el Señor le revela y le muestra el tabernáculo de Dios allá en el monte a Moisés, y que le dice que lo haga acá en la tierra, allí está mostrando el camino, hermano. Ahí está mostrando la senda que siempre ha habido. Y entonces el Señor dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que Él es el único puente, Él es el único camino. No es el judaísmo el camino que te va a llevar al Padre. No es verdad. Es el Señor Jesucristo. ¿Sí? El Señor Jesucristo es el camino que te va a llevar al Padre. Esa es la verdad y es la vida. Y entonces aquí Él está diciendo muy claramente, dice, vosotros sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces, como siempre, alguno que necesita preguntar, ¿sí? Dice, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Y entonces le hace la aclaración y le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces es importante, hermano, que tú entiendas que el Señor Jesús es el camino donde yo debo de caminar, ¿sí? Y el Señor Jesús es el precursor y el que abre el camino al Padre. Sí, en su sacrificio, cuando se rompe el velo, es la tipología de que se ha abierto el camino al Padre, que se ha abierto el camino y podemos tener acceso al Padre, al trono de su misericordia, al oportuno socorro. Entonces, hermano, es importante que nosotros entendamos lo que el Señor nos dice en Lucas 9, ¿sí? En Lucas 9, 23 nos dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Entonces aquí está diciendo el Señor algo bien precioso que nos corresponde a nosotros hacerlo. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere seguir mis pisadas, si alguno quiere ser digno de mí, ¿sí? Niéguese a sí mismo. O sea, es lo mismo que
hemos estado hablando que Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe y él crezca. Es necesario que Carlos desaparezca, ese hombre viejo de Carlos desaparezca y se manifieste ese hombre nuevo, ¿sí? En Cristo Jesús. Es necesario que yo mengüe, ¿sí? Para que él crezca. Es necesario negarme a mí mismo, ¿sí? De tomar la cruz, o sea, ¿para qué tomamos la cruz? ¿Para qué el Señor nos dice que tomemos la cruz? Para que nosotros crucifiquemos ese hombre viejo. El apóstol Pablo nos lo habla y nosotros lo hemos hablado y tenemos tenemos 7 audios, ¿sí? Ahí en YouTube tenemos 7 audios acerca de llevar la cruz. Entonces es importante que el Señor dice después, y sígame. O sea que el Señor trazó un camino aquí en nosotros, o sea, aquí en la tierra, así como Tomás le decía, Señor, muéstranos el camino, ¿sí? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos para dónde vamos, ¿cómo pues podremos saber el camino? Y él les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces él les dice que él es el camino. Entonces muy claro el Señor está diciendo, aún nos dice a nosotros que debemos de negarnos a nosotros mismos, de tomar la cruz y seguir. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo, si todo el mundo lo aprueba, pero el Señor no lo aprueba? ¿Sí? ¿Qué le gana al hombre con que todo el mundo lo apruebe y le dé yo no sé cuántos likes, ¿sí? Y se destruye o se pierde a sí mismo, lo dice la palabra. Entonces, debemos de caminar en ese camino que el Señor nos abrió, el camino al Padre. Y allí en Hebreos capítulo 10, versículo 19, nos dice la palabra. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea que, hermano, debemos entender algo, y es de que el Señor Jesucristo trazó un camino aquí en la tierra para que nosotros caminemos por ese camino, que es lo que nos dice Lucas 9:23, ¿cierto? Entonces nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, entonces aquí es otro camino, ¿sí? El camino celestial que nosotros podemos ir. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Ese camino celestial, ese camino empieza con la entrada en el lugar santo y en el lugar santísimo, ¿sí? Que es esa casita de oro cubierta con pieles, ¿sí? Desde allí empieza lo celestial. Por eso es que el Señor nos dice a nosotros que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo y que estamos en el reino de los cielos, ¿sí? Tú podrías decir, ¿cuál reino de los cielos? Con semejantes cosas que me pasan a mí, con semejantes, y en fin, puede decir un mundo de cosas, y siendo creyente, porque es que uno oye a hijos de Dios, creo yo que son hijos de Dios, y se quejan, hermanos, de todo eso que les está aconteciendo, ¿sí? Cuando nosotros podemos entender muchas veces, hermano, de que son pruebas de nuestro Dios, que son pruebas donde nos están afirmando nuestra fe, donde nos están probando nuestra fe, porque la fe nuestra debe ser probada como el oro y como la plata. Entonces, aquí nos está diciendo
Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, hermano, tienes que tener en cuenta que todos nosotros debemos de entrar por la puerta. Y la puerta, no nos olvidemos que la puerta es nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo en Juan, ¿sí? En Juan capítulo 10, ¿sí? Él dice que Él es la puerta, ¿sí? Entonces debemos entender, hermano, que son puertas que nosotros, aún en ese mismo camino en el Señor, hay 3 puertas, por decirlo así, hermanos. Y así como el Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. Entonces hay 3 puertas. ¿Sí? En el caminar en Cristo Jesús, en la revelación que el Señor mostraba, igualmente es como nosotros entrar al tabernáculo, ese tabernáculo que hizo Moisés, o al templo, por decirlo así, es entrar por sus puertas. ¿Sí? Y debemos de entender que la puerta del tabernáculo, la primera puerta, porque el Señor mismo dice, yo soy la puerta, ¿sí? Yo soy el camino, ¿sí? Yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, esta puerta que nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros debemos de tener en cuenta que esa puerta nosotros debemos de pasarla. Y esa es cuando el Señor Jesús, hermanos, nos adoptan como hijos, cuando el Señor Jesús muere por nosotros, cuando el Señor Jesús da su vida por nosotros. Entonces allí Él está derramando su sangre por nosotros. Allí Él está derramando, ¿sí? Y está haciendo ese sacrificio por nosotros, por nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios y poder entrar por sus atrios. Como dice la palabra de Dios, que entremos por sus atrios con alabanza. Y en Juan 10, 1 nos dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces, hermano, el Señor, Él habla, ¿sí? Él nos habla en el versículo 7, nos dice: volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, hermano, que nosotros no podemos entrar por ningún otro lado, sino por la puerta, y el Señor Jesucristo es la puerta, es el camino al Padre, mis hermanos. En el versículo 9 también nos dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, en ese camino al Padre, nosotros tenemos que entrar por la primera puerta, y en esa primera puerta podemos ver que en el tabernáculo es la puerta y tiene 4 postes que representan al Evangelio de Mateo, al Evangelio de Marcos, al Evangelio de Lucas y al Evangelio de Juan. Esas 4 postes forman 3 entradas, que es la entrada al Padre, la entrada al Hijo y la entrada al Espíritu Santo. O sea que esas tres puertas, óigalo bien, esas 3 entradas que se forman allí son 3 puertas, que es una sola puerta, o sea, Dios, ¿sí?, manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces nos habla que Él es la puerta. O sea, ¿por qué? Porque en Él habita la plenitud de la deidad. Y en Colosenses capítulo 2 nos dice en el versículo 8, mis hermanos: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los
del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, cuando nos está hablando que Él es la puerta y nos dice que Él es la puerta de las ovejas, nosotros somos las ovejas y Él es la puerta y por allí entran las ovejas, entonces ahí debemos de entender que tenemos Cristo Jesús como puerta y que en Él habita la plenitud de la deidad, o sea, el Padre, lo que es el Verbo que es Él y lo que es el Espíritu Santo, en Él habitan, ¿sí? Pero déjeme decirle, Él renunció a todo, por decirlo así, Él se despojó de ser Dios y se vino en un cuerpo de hombre participando de carne y sangre como nosotros, ¿sí? Y Él se despojó de ser Dios, o sea que Él tenía que ser guiado por el Espíritu Santo, o sea, y entonces cuando nos dice que en Cristo Jesús habitaba corporalmente la deidad, o sea, en Él habitaba el Espíritu Santo, que es lo mismo que en nosotros también, el cuerpo nosotros es el templo del Espíritu Santo y no debe de ser una solamente visitaciones del Espíritu Santo, sino que habite igualmente. El Señor nos dice en Juan 14 que si nosotros amamos su palabra, Él nos amará y vendremos a Él. El Padre y el Señor Jesús vendrán y morarán en nosotros. O sea que en una forma, no como plenitud de toda la deidad, pero en una porción de la deidad, puede habitar en nosotros si nosotros caminamos en ese caminar que Él es la puerta y en un caminar que vamos hacia adelante, hacia ese lugar santísimo. Entonces, ahí en Hebreo nos está diciendo que Él nos abrió y podemos tener libertad para entrar en ese lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, o sea, y que dice, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne, o sea que aún si Él es la puerta, ¿sí? Allí en el lugar atrio, para entrar a todo lo que es el conocimiento de Dios, el conocimiento de todo lo que pertenece a Dios, ¿sí? Entonces allí nosotros debemos entender que aquí el Señor nos dice que para entrar en el lugar santísimo, o sea que nosotros pasamos por el atrio, o sea, Él es como puerta y pasamos al atrio y en el atrio está el altar de sacrificio y está la fuente de bronce, que más adelante podemos hablar acerca de estas cosas que representan a Cristo. Y después pasamos otra puerta que tiene que ver con la casa, o sea, donde está lo celestial de Él y que está cubierto de pieles. Y tenemos el candelabro de oro, que es una representación del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos una puerta y tenemos otra puerta o el velo que se rasgó, que es lo que nos dice que es a través del velo, que esto es de su carne, y teniéndolo a Él, a Jesucristo, como sumo sacerdote en la casa de Dios. Entonces, esta entrada, ¿sí?, de la puerta, la primera puerta en el atrio, debemos entender que es el Señor Jesucristo y que por medio de los 4 evangelios, o sea, los 4 pilares que forman esa primera entrada, entonces por ahí nosotros conocemos lo del Señor Jesucristo, su sacrificio, su sacerdocio, su caminar. Y déjeme decirle que ahí en ese caminar en el atrio está la luz, ¿sí?, del sol, ¿sí? Podemos decir entonces que ahí hay una revelación, ¿sí? Hay una luz, hay una primera luz. Pero en el lugar santo tenemos la luz del candelabro, ¿sí?, de oro, que es otro tipo de luz, ¿sí? Y es una luz del lugar santo. Y allí se encuentra la palabra. Allí se encuentran los panes y el Señor dice, yo soy el pan de vida. Y entonces allí nosotros debemos entender, hermano, que
este caminar en Cristo Jesús es algo progresivo, que aún las pruebas, que aún los desiertos nos ayudan a caminar en esa fe y a crecer en fe, hermanos, para que todos esos obstáculos que se nos puedan presentar en el camino, ¿sí?, nosotros podamos vencer, porque el Señor nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, allí nos dice el Señor que somos vencedores, que somos más que vencedores, pero ¿sabe una cosa, hermanos? Nosotros debemos de caminar, porque el apóstol Pablo nos dice algo en Filipenses capítulo 4, versículo 4 nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Ahí está. O sea, cada vez que nosotros vamos caminando y vamos avanzando en este caminar en Cristo Jesús, nos acercamos cada vez más al Señor. Pero mire que lo que el apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, este caminar en Cristo Jesús debe ser un caminar en regocijo. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice a nosotros que todas las cosas nos ayudan para bien para los que aman al Señor. Entonces, nosotros nos pasa cualquier cosa, hermanos, nos pasa cualquier situación y podemos de entonces empezarle a decir: Señor, tú me dices que para los que aman al Señor todas las cosas me ayudan para bien. Santo Espíritu de Dios, enséñame esta dificultad que ha venido, enséñame a disfrutarla, a regocijarme en lo que tú me enseñas, a regocijarme en esa fe, Señor, que estás haciendo cada vez más firme, en esa fe que estás probando en mi vida, Señor. Y sé que esa fe que estás afirmando, que estás haciendo más firme, Señor, esa fe es para algo grande en los tiempos venideros. Entonces, hermanos, debemos entender que en el caminar en Cristo Jesús hay puertas, pero también hay obstáculos. Obstáculos que nos pueden colocar las situaciones en nuestra vida. Mira, hermano, nosotros miramos al rey David, pero el rey David como un muchacho, él pudo hacerle frente a Goliat. Y a él le había resultado bien provechoso la honda, ¿sí?, y la piedra. Y quizás le fue provechoso en el oso y en el león cuando venían sobre las ovejas de su padre. Y esa misma arma con la cual fue entrenado, ¿sí?, con el oso y con el león, pues cuando se le enfrentó al gigante, porque muchas veces nosotros debemos de entender que ese ejercicio que tuvo David allí cuando era joven, ¿sí?, le sirvió para hacerle frente a ese gigante, ¿sí? Saúl no se le midió a ese gigante, era el rey. Y debemos de entender esto, que se debe proteger al rey. Entonces, los siervos del rey le tenían miedo. David le hizo frente a ese gigante, a ese Goliat. Pero déjeme decirle, hermano, que cuando ya transcurrió el tiempo, cuando ya él estaba viejo, él se quiso enfrentar al gigante. Y entonces no se podía hacer frente a ese gigante con las mismas armas y con las mismas situaciones. Debe uno de ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Porque el enemigo viene con las mismas estrategias, ¿sí? Pero él se cambia de forma.
ese gigante nuestro, que son nuestras debilidades, ¿sí? Allí se cambian. Entonces, David no pudo, o sea, el gigante lo iba a vencer y entonces vino, ¿sí? Uno de sus valientes a librarlo de esa batalla, ¿sí? Entonces debemos entender, hermanos, que nosotros debemos de pedir en ese caminar en Cristo, ¿sí? En esos tropiezos, en esos obstáculos, en la prueba, debemos de pedir la guianza del Señor acerca de todo lo que acontece en nosotros. Por eso entonces el apóstol Pablo dice, hermano, si usted ve el historial del apóstol Pablo, el apóstol Pablo tuvo naufragios, tuvo azotes, tuvo apedreamiento, tuvo todo eso, y él dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y entonces él dice, si vosotros sois vituperados, ¿sí?, por la causa de Cristo, bienaventurado eres, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Primera de Pedro capítulo 4, versículo, no me acuerdo el versículo, pero eso es lo que dice el apóstol Pedro, hermano. Pero debemos entender, hermano, que este caminar en Cristo es un caminar precioso, pero debemos entender qué es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Entonces, allí, hermanos, nosotros podemos entonces entender que en Juan 14, ¿sí?, el Señor está diciendo algo bien precioso, ¿sí?, acerca de que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, ¿sí? Y que nadie puede ir al Padre si no es por Él. O sea que ese camino ya está trazado. El camino en lo que nosotros debemos de seguirlo, debemos de entender que así que en los padecimientos que Él pasó, nosotros también vamos a pasar, hermanos. Pero también por el cuerpo de Él, trazó otro camino, abrió un nuevo camino y es el camino al Padre. Entonces podemos decir, hermanos, que se hace la tierra se une con el cielo a través de ese camino que el Señor trazó para caminar nosotros en este cuerpo de carne, ¿sí?, y de huesos. Él trazó un camino y el otro camino que Él abre, el nuevo camino, que es de nosotros ir al trono de su gracia, al oportuno socorro, ese que teniendo esa libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces debemos entender, hermano, que el camino que Él abrió con su cuerpo allí en la cruz es un camino hacia el cielo, hacia lo celestial, que nosotros podemos ir es en el Espíritu. Como dice en Juan 4:23, que dice que el Padre busca, Dios es Espíritu, y Él busca adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que adore. Entonces, eso es el otro punto. Él traza el camino y por eso le dice a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Y Él abre el otro camino, o sea, nosotros debemos de caminar por esos dos caminos, y la intercesión entre el camino terrenal que Él trazó y el camino celestial que Él abrió es la cruz, hermano, es la cruz. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿sí? O sea, óigalo bien. Usted mismo, cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, entonces debemos entender que es algo eterno para los que creen y los que caminan y trabajan en la santidad, ¿sí? Entonces debemos de entender que es algo que es eterno, ¿sí? Y es para la eternidad, ¿sí? Entonces, el ser una nueva criatura, debemos, óigalo bien, debemos
de permanecer en Él y de permanecer en ese camino. Si nosotros somos esa nueva creación, ¿sí? El Señor dice en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, debes de estar en Él. No puedes estar fuera de Él. Y cuando decimos que estar en Él es permanecer dentro, ¿sí?, de ese tabernáculo que Él es Él y que es el cuerpo de Cristo. Y debemos de permanecer allí, ¿sí? Y entonces en el atrio estaba, en el tabernáculo estaba el altar de los sacrificios, que él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, ¿sí? Ahí también había una fuente, y por eso es que dice, allí en Hebreos nos dice que ese camino, dice, teniendo un gran sumo sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y el agua pura que nos lava en la palabra de Dios, pero en la obediencia. Allí en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 22 dice que por la obediencia a la palabra de Dios es que nuestras almas son purificadas. Entonces, hermano, la palabra de Dios nos dice a nosotros ahí en 1 de Juan capítulo 3 versículo 6 nos dice la palabra de Dios: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esto es tremendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos de permanecer en Él. Debemos de permanecer en Él. Y cuando nosotros permanecemos en Él y en la dirección del Espíritu Santo, no pecamos. Y entonces dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces el Señor está deseoso, hermano, de que nosotros lo podamos conocer. Porque si se nos presenta el anticristo, ¿qué? ¿A quién miramos? Me acuerdo que hace mucho tiempo a una hija de Dios, el Señor le daba un sueño y le mostraba dos personajes, y entonces ella no sabía cuál de los dos personajes era Cristo, y había uno que estaba en el mar, en una piedra en el mar, y el otro estaba acá en la playa, y ella miraba el de la playa y miraba el del mar, y entonces ella decía, ¿cuál de los dos es? Y entonces cuando le decía cuál de los dos es, el del mar, o sea, el del mundo, porque el mar representa el mundo, el del mar se quitaba, ¿sí?, la máscara que simulaba ser Cristo. Entonces es muy diciente, hermano. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, como hijos de Dios que permanecemos en Él, debemos de conocerlo. Es algo muy importante de verlo y de conocerlo. Entonces, ahí en Gálatas capítulo 5 nos dice, en el versículo 24 y 25 nos dice algo que es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí hay algo bien importantísimo, hermano, porque nos habla de lo que es andar en la carne, y los que andan en la carne, dice la palabra de Dios, que no van a heredar en el reino de los cielos. Ahí en Gálatas 5:21 nos dice que los que andan en todas las cosas de la carne no van a heredar el reino de los cielos. Y entonces dice que debemos de producir el fruto del Espíritu Santo. Y entonces nos dice, pero los que son de Cristo, o sea, los que están en Cristo, los que pertenecen a Cristo, los que han sido comprados con precio de sangre, ¿sí?, han crucificado la carne, o sea, la han llevado a la cruz. Recuerden
que el Señor decía, ¿sí? Ahí en Mateo nos dice, en Lucas 9 nos dice en el 23, y decía a todos, ¿sí? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahí está. Entonces el Señor está diciendo esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y cada día y sígame. Entonces, ahí en Gálatas nos está diciendo, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Para qué es la cruz? Para crucificar ese hombre viejo, para crucificar la carne, ¿sí? Con sus pasiones y deseos, y poder vivir en el Espíritu, y poder andar también por el Espíritu. O sea, aquí hay algo bien precioso, hermano, porque el camino que nos trazó Cristo Jesús aquí en la tierra, porque Él ora, ¿sí? Y dice, Padre, en Juan 17, Él ora y dice, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, hay un camino aquí en la tierra que Él trazó para nosotros y que debemos de caminar en ese camino, ¿sí? Y esto tiene que ver que debemos, hermano, entonces, andar por el Espíritu, ¿sí? Aquí está diciéndonos en el camino, ese camino que Él nos trazó, en ese camino debemos andar en el Espíritu. Y en ese camino que Él abrió vivo y nuevo, ¿sí? Debemos de vivir en el Espíritu, ¿sí? Caminar en el Espíritu, en el camino que Él nos trazó, y vivir en el Espíritu, ¿sí? En ese camino nuevo que Él abrió, ¿sí? Entonces, el Señor nos tiene cosas preciosas, hermano. Pero así como el Señor nos está diciendo, hermanos, que andemos en el Espíritu y que vivamos en el Espíritu, debemos entender que esa es la condición de la nueva creación. Porque si nosotros vemos la condición de la antigua creación, pues entonces nos vamos a Gálatas, allí en 5, y dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. Entonces el Señor está diciendo, esa es la naturaleza vieja que deben de ustedes de crucificar. En esa naturaleza ustedes no deben de caminar. En esa naturaleza ustedes son una nueva naturaleza. Ustedes son una nueva creación. Esa naturaleza de Adán y Eva la tienen que crucificar. Pero yo los he hecho hijos míos. Yo los he hecho por el sacrificio. Los he hecho hijos de Dios, ¿sí? Yo los limpié, los lavé, ¿sí? Y entonces ustedes son una nueva creación. Así como fui yo puesto en el vientre de María y que soy el primogénito de la creación, todas esas creaciones, el unigénito, ¿sí? Del Padre, asimismo ustedes son una nueva creación. Por medio de mi sacrificio, por medio de mi sangre, ¿sí? Ustedes son una nueva creación y ustedes entonces no pueden vivir en esa vieja creación porque se mueren. Entonces, para que ustedes vivan, dice el Señor, para que ustedes puedan vivir, ustedes tienen que vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Es como, hermanos, lo de un pez. Un pez se muere si lo sacan del agua. Nosotros, como somos una nueva creación, si nos sacan del Espíritu, entonces morimos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Entonces, si un pez lo sacas del agua, se muere, ¿sí?
Entonces el pez en el agua es su condición de esa creación que hizo Dios. Asimismo nosotros, que somos una creación nueva, entonces debemos de vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Como decimos nosotros acá en Colombia, más claro no canta un gallo. Pero eso era lo que el Señor nos decía. Y nosotros lo podemos mirar en Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2 nos dice. Aquí hay un letrero, ¿no? Aquí hay un título que dice Viviendo en el Espíritu. En el capítulo 8 de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. Entonces aquí nos está diciendo muy claro, ¿sí? Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, si yo ando en la carne, estoy condenado. ¿Sí? Si yo ando en el Espíritu, estoy caminando en Cristo Jesús. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, su sacrificio que Él hizo, el derramamiento de sangre que Él hizo, me libró de la ley del pecado y de la muerte. O sea, nos ha librado porque dice que la ley manifiesta el pecado y el pecado manifiesta la muerte, ¿sí? Entonces, esto lo debemos de tener claro, mis hermanos, que el ambiente nuestro, en nuestro medio para vivir es andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Vivir en su presencia, vivir en ese lugar santo, en ese lugar santísimo. Y si nosotros podemos mirar, allí en el lugar santo, estaba el candelabro de oro, ¿sí? Estaba el altar del incienso, que son las oraciones de los santos, la intercesión, ¿sí? El candelabro de oro representa a los 7 espíritus de Dios, representa la revelación de Dios, ¿sí? Y está la mesa de los panes, que representa también el pan de vida, lo que el Señor dijo, yo soy el pan de vida. Las enseñanzas que el Señor nos dejó, o sea, ese caminar en Él, aquí en la tierra, esas enseñanzas, Él nos las dejó, es ese pan, pero también hay pan que el Espíritu Santo revela también, ¿sí? Y recordemos que en esa mesa de los panes, el pan se cambiaba cada semana, cada 7 días, o sea que era un pan nuevo. Entonces nosotros debemos de estar continuamente comiendo pan, y es un pan nuevo, ¿sí? Un pan nuevo cada día. Y entonces desde aquí empieza lo que el Señor dice que vivamos en el Espíritu, que andemos en el Espíritu, y es en esta casita donde está el techo, son las pieles de los animales. Y debemos de entender también que allá en el Edén, a Adán y a Eva hubo sacrificio y a ellos fueron vestidos con pieles. Hubo un derramamiento de sangre y nuestro buen Dios vistió de pieles. Entonces nosotros debemos de estar allí en ese cordero, en la piel, o sea, vestidos y revestidos de Cristo, hermano. Y esto aquí fue la parte donde nuestro Señor Jesucristo siempre anduvo, y solamente salió de ese lugar para morir en la cruz, hermanos. Para morir en la cruz, Él salió de ese lugar, ¿sí? Porque aún a todos los profetas los sacaban fuera de la ciudad y les daban muerte fuera de la ciudad, ¿sí? Entonces a Cristo Jesús también lo sacaron fuera, ¿sí? Y le dieron muerte ahí en la cruz. Entonces, hermano, lo que nos está diciendo el Señor, de vivir en Él, de permanecer en Él, de vivir en su presencia, llenos del Espíritu Santo,
fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, nos lo dice a nosotros, y eso nos pertenece a nosotros, hermanos, como hijos de Dios, para fortalecernos contra el día malo, para que podamos estar llenos de su presencia y vivir en su presencia. En Juan capítulo 8 nos dice la palabra de Dios, en el versículo 31 nos dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo es que yo puedo ser discípulo del Señor Jesucristo? Permaneciendo en Él y en su palabra. Óigalo bien. Entonces es importante que al permanecer en la palabra de Él, voy a conocer la verdad y la verdad me va a hacer libre. Es importante la permanencia en el Señor. Allí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante, nos dice la palabra de Dios: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, hermano, debemos entender que en el camino debemos de discernir, hermano, lo que el Señor nos está diciendo aquí. Dice que debemos de probar los espíritus y que todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y mire, hermano, ¿qué es lo que nosotros debemos de confesar para ser salvos? Que confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo, ¿sí?, vino, óigalo bien, que murió y resucitó de entre los muertos, será salvo. Esto es bien importante, la confesión de que Jesucristo también resucitó, que vino en carne y que también resucitó. Entonces, muchas personas creen en Jesucristo como un hombre, pero la palabra de Dios nos muestra que nosotros debemos de confesar a Jesucristo como Señor y como Salvador. Y entonces Romanos allí muy claramente él lo habla y lo dice en Romanos 10, dice que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, el permanecer en el Señor es algo y de caminar en sus caminos es algo que es bien importante. En Juan capítulo 15, el Señor nos dice, en el versículo 4, nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Óigalo bien. Entonces, el Señor nos habla de que nosotros debemos de permanecer en él, ¿sí? Así como la rama permanece en el árbol, en el tronco del árbol, ¿sí?, y puede llevar fruto, así mismo nosotros, hermanos, si no permanecemos en el Señor, nada somos
óigalo bien, nada somos ni nada podemos hacer. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta estas cosas de permanecer en el Señor. Aquí hay algo que nosotros entonces debemos de ir entendiendo, que en esa forma en que nosotros estamos en su presencia, cubiertos bajo el Señor, allí en ese lugar santo, en ese lugar santísimo, ahí estamos cubiertos del Señor, y es lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces aquí nos está diciendo la palabra de Dios, si nosotros permanecemos en Cristo, si nosotros permanecemos bajo ese lugar santo, lugar santísimo, y que tiene cubiertas de pieles, que es Cristo Jesús mismo, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Allí en ese lugar, hermano, es donde el maligno no nos toca. Y entonces fuera de él, nada somos ni nada podemos hacer. Y debemos entonces considerarnos, hermano, de que debemos de permanecer en ese lugar, porque allí en ese lugar es donde se une lo terrenal, el caminar en Cristo Jesús, con lo celestial. Es allí, andando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Damos gracias al Señor por su palabra, y hermano, igualmente en esos lugares es donde, así como el Señor le dice a Ezequiel, ¿sí? Le dice a Ezequiel en el capítulo 33 de Ezequiel, cuando el Señor le muestra sobre el deber de una atalaya, y debemos entonces entender que en ese lugar, hermano, en ese lugar es donde nosotros, ahí es donde a nosotros se nos va a revelar las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trae todas las cosas que van a acontecer, que van a suceder. Eso nos lo dijo el Señor. Les doy un consolador, y Él tomará de lo mío y lo hará saber las cosas que han de suceder. Entonces, estos atalayas, esto es estar en un lugar alto. Esto es estar como una atalaya, mirando, y que el Espíritu Santo nos revele. Ahí en Ezequiel 33, uno dice: Vino a mí palabra de Yahvé diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: ¿cuándo trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiese por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocara trompeta y avisare al pueblo? Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que apercibiere librará su vida. Entonces, hermano, aquí nos dice el Señor que esa obra, hermano, poderosa que el Señor está haciendo en nosotros, Él va a traer la información al pueblo, y el atalaya, aquel que el Señor le revela la palabra y la dice, ¿sí? El que esté apercibido va a salvar su vida, ¿sí? Y entonces el Señor nos habla a nosotros y nos avisa las cosas, ese tocar de trompeta y avisar al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo herirá, su sangre será sobre su cabeza. Entonces, hermano, es importante que nosotros entendamos
que lo que el Señor nos está hablando, lo que el Señor nos está diciendo, debemos de ser apercibidos para que no seamos heridos a espada, hermano, no seamos atacados por el mismo enemigo por estar por fuera de su presencia. Padre, te damos gracias, Rey, por tu palabra, Señor. Te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor, y te damos gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque tú nos dices que estemos apercibidos, Señor. Que estemos apercibidos de todo lo que tú, Señor, bendito Dios, quieres que nosotros hagamos como la iglesia de Cristo Jesús, la que fue comprada con precio de sangre, Señor. Tú, Señor, bendito Dios, Señor, nos guardarás en completa paz a aquellos que perseveran, los que piensan y perseveran en sus pensamientos en ti, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos dices, Señor, que aquellos que habitan, Señor, bendito Dios, al abrigo del Altísimo, Señor, morarán bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Allí en esa casa, allí es el abrigo tuyo, Señor. Allí, Señor, el habitar allí en ese lugar, en el lugar santo, en el lugar santísimo, allí tenemos el abrigo tuyo, Rey Santo, Señor, y morando bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Diré yo a Yahvé, esperanza mía y castillo mío y mi Dios en quien confiaré. Él me librará de los lazos del cazador y de la peste destructora, Señor. Y con tus plumas nos cubrirás, Rey Santo, y debajo de sus alas estaremos seguros. Escudo, Señor, y armadura es tu verdad, Señor, y no temeremos el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día, Señor, ni la pestilencia que ande en la oscuridad, Señor, ni mortandad en medio de día que destruye, Señor. Tu palabra nos lo dice, Señor, y nosotros debemos de permanecer en ti, Rey Santo, Señor, para que seas tú guardándonos, Rey Santo, Señor. Así dice tu palabra, Señor, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. Te bendecimos, Rey, y que seas tú ministrando, Señor, nuestras vidas, Señor, para hacer tu obra, Señor, para caminar en tu verdad, para permanecer en tu presencia. Te lo pedimos, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.